Está la sociedad, como no quieren que pelee. Unos pasean su llanto, el narco pasea en un Mercedes. Si pasa frente a una marcha, no nos miren como locos. No se olviden que estos locos también luchan por ustedes. Todo puede cambiar si el pueblo se compromete y sale a la calle a luchar. Unámonos como hermanos para hacernos escuchar. Tenemos nuestros derechos, también la obligación de hacerlos respetar. Todo puede cambiar si el pueblo se compromete y sale a la calle a luchar. Unámonos como hermanos para hacernos escuchar. Tenemos nuestros derechos. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto volver a compartir con ustedes voces de San Lorenzo y la región. En esta oportunidad vamos a conversar de un tema que nos preocupa a muchos, a muchas, con un momento crítico que estamos pasando en la sociedad que tiene que ver con la violencia hacia las mujeres, con el alto grado de violencia y de saña que se expresa en la máxima expresión de la violencia, que son los femicidios. Esta semana hubo una marcha en la ciudad de Rosario que tuvo que ver con un reclamo en pedido de justicia por el crimen del femicidio de Araceli en Buenos Aires, pero venimos de años de mucha lucha y de una creciente violencia en donde el Estado aparece como no ausente, sino, como decimos tantas veces, presente de la peor manera. Para hablar de esto y del pedido de emergencia nacional, estamos con dos invitadas en el día de hoy, con Rosana Menéndez, de Amas de Casa del País, de la ciudad de Villa Gobernador Galvez, y con Marina Boldrini, integrante de la multisectorial de mujeres de aquí de la ciudad de Rosario. Los invito a ver quiénes somos los que hacemos Voces de San Lorenzo y la región, y volvemos con las invitadas. Como decíamos, vamos a hablar de un tema crítico, un tema que nos preocupa muchísimo, principalmente con un grave problema social que vivimos y con la falta de respuesta del Estado. Decíamos que estamos con Rosana y Marina. Buenas tardes, gracias por venir. Hola. Bueno, venimos esta semana de una movilización que tuvo que ver con un reclamo, un pedido de justicia ante un nuevo femicidio que fue el de Araceli. Y bueno, con este último femicidio hay unos cuantos temas para tocar. En principio, me gustaría hablar de esto que decimos muchas veces, el Estado ausente de la peor manera, y en este caso, como fue en el caso de Micaela en Entre Ríos, la justicia estuvo presente dejando en libertad a hombres que estaban acusados de violaciones, ¿no? y de abusos. Sí, así es. Primero, bueno, gracias por invitarnos. Porque la verdad que este es un tema que venimos trabajando desde hace años con las mujeres de los barrios sobre todo, pero que en los últimos tiempos la verdad que es un horror lo que nos está pasando, una verdadera masacre. Y es cierto que los últimos femicidios van desnudando una trama muy sólida de complicidades, de policías, políticos, jueces, en algunos casos gente vinculada al narcotráfico, donde el accionar del Estado evidentemente se manifiesta a través de no hacer nada, o de lo que hace es empeorar o dificultar el esclarecimiento de los crímenes, o que también alimenta que pasen estas cosas, porque como pasó con Micaela, que el juez lo había dejado libre a un hombre que ya era un violador reincidente, el Estado actuó y actuó de la peor manera. Y bueno, y frente a esto, nosotros entendemos que el dolor no hay que masticarlo en soledad, que no sirve de nada, y que tenemos que ocupar las calles para luchar para transformar esta situación.
¿Qué pasa en este momento con la escalada de violencia? A veces se plantea como una disyuntiva entre si la violencia creció o si hay más visibilización, y en parte me parece que son las dos cosas, ¿no? Hay mucha más violencia, muy recrudecida, a la vez está más visible. Pero ¿qué pasa en este momento donde, bueno, se vienen reclamando una serie de cuestiones en relación a la emergencia? Porque tenemos leyes, hay montones de herramientas que se podrían utilizar, y no, ¿qué nos pasa a las mujeres? ¿No? Como que hay una necesidad de algo más, algo que lo venimos conversando. Efectivamente, se hace evidente porque los femicidios están creciendo en frecuencia, se está recrudeciendo la violencia, está habiendo nuevos mecanismos inclusive. Digamos, las estadísticas hace un tiempo corto atrás nos decían que se daba generalmente con hombres que las mujeres conocíamos. Hoy se empiezan a dar estos mecanismos, como pasó con Micaela, de un hombre que la asalta en la calle, la viola y la asesina, por ser mujer. Entonces, realmente necesitamos respuestas efectivas. Nosotros hoy tenemos una ley que es muy buena, que es la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres, que dicho sea de paso, fue fomentada e impulsada por los movimientos de mujeres, pero que hoy se le da un presupuesto de 1,18 centavos por mujer por año. En Argentina todos sabemos que con ese presupuesto no podemos comprar un chicle, mucho menos evitar la muerte de una mujer. Entonces, bueno, las estadísticas son realmente aberrantes y nosotras sentimos que estamos en emergencia. Lo que necesitamos hoy es que esto se declare y se tome la responsabilidad que necesita este asunto. Porque, digamos, como decía Marina, tenemos leyes a nivel nacional, la ley 26.485, que recién mencionabas. En la provincia de Santa Fe tenemos leyes que tienen que ver con el tema de la violencia, inclusive preexistentes a la ley nacional. En algunas, por ejemplo, en la ciudad de San Lorenzo tenemos una ordenanza que hemos trabajado las mujeres para que saliera, pero ¿qué hacer? ¿No? Este pedido de emergencia tiene que ver con eso, con que esto se ponga a funcionar. Sí, lo primero que quiero agregar a lo que dijo Marina es que yo creo que es verdad que sabemos de más casos porque las mujeres se han animado a denunciar, y para esto ha sido muy importante todo el recorrido de la historia del movimiento de mujeres, que ha avanzado muchísimo, que tiene que ver también con los encuentros de mujeres. El año pasado acá en Rosario 70.000 estuvimos discutiendo acerca de todo lo que nos hace sufrir. Pero también ha crecido en calidad, en mala calidad, en crueldad y en cantidad el tema de los femicidios, y yo creo que va ligado también a la situación de crisis social que hay y económica, que no lo podemos despegar de eso, porque también la crisis es como que explota dentro del hogar, ¿no? Y además se agrava por la situación de la cantidad de droga que circula en las casas, en los barrios, en las familias, que también complica mucho el abordaje del tema y también complica mucho la situación de las mujeres. Que además muchas de estas mujeres que sufren violencia, como están todo el tiempo ocupándose de las adicciones de los chicos y de la situación de los adolescentes, a veces ni siquiera se pueden tomar el tiempo de dedicarse a pensar en la violencia que están sufriendo ellas mismas. Ahí tocaste además una cantidad de temas en los que el Estado efectivamente no solo no está ausente, sino que está presente. Con una trama de complicidades grande. Sí, que a nosotras nos va costando la vida. El tema de las leyes, la ley 26.485 es una ley excelente, ejemplo para muchas partes del mundo, pero el tema es que no se destinan los recursos, son decisiones políticas estas. Nosotros pedimos la emergencia hace rato que se viene pidiendo, hace varios años, ya cuando estuvimos atendiendo el tema del caso de Romina Tejerina, y hablamos de emergencia nacional en violencia sexual y doméstica, porque entendemos también que deben tomarse en cuenta todos los casos de abuso sexual, de violaciones. Con esto también se relaciona el tema de la posibilidad de que las mujeres violadas puedan acceder a un aborto y en los hospitales haya se cumpla el protocolo post-violación. Bueno, la emergencia abarca, además de los femicidios, todas esas cuestiones y tiene que ver con destinar recursos rápidamente
que irían a resolver una parte de este problema. Que esa plata, ¿dónde iría? Iría de una forma integral, hay que tomar el tema, iría a aumentar los recursos en asistencia de salud, en asistencia jurídica, en asistencia legal, a llevar plata a los barrios para que haya promotora, en construir refugios, ¿no? Toda una cantidad de cosas para las cuales se necesita mucho dinero, y es además ponerle el blanco en los responsables políticos de la violencia, que es el gobierno. Que el gobierno con esta declaración tiene que aceptar y reconocer la situación de emergencia en la que estamos las mujeres. Acá este punto es muy sensible, ¿no? Porque podemos hablar de los gobiernos que fueron pasando. En el gobierno anterior se sancionó esta ley tan buena, como decimos, que justamente tuvo mucho que ver con el movimiento de mujeres en la Argentina, con los encuentros nacionales de mujeres, pero bueno, la presidenta anterior, a pesar de ser mujer, Cristina Fernández de Kirchner, se fue sin reglamentar el artículo 9, que era el artículo que ponía a funcionar esta ley. Ahora tenemos un gobierno que tampoco muestra decisión política para poner a funcionar la ley en un momento difícil, en esta coyuntura donde, por ejemplo, la Corte Suprema iguala un ladrón común con un genocida, nosotras pidiendo que los violadores y femicidas queden en la cárcel, ¿no? ¿Cómo va a ser la lucha de las mujeres? Sí, no solamente eso. A mí me parece que el punto que tocaba es muy interesante, es fundamental de entender, porque este gobierno además viene recortando, digamos, poniendo topes a las paritarias, viene habiendo muchos despidos, muchas familias están quedando sin trabajo, y nosotras sabemos que eso a las mujeres nos afecta directamente. Cuando hay crisis económica, las mujeres somos las que terminamos pagándolo doblemente, porque nos afecta el hecho de no poder llevar la comida a la mesa, como igual a los varones, pero además se recrudece la violencia. Y además esto del narcotráfico, que otra vez un Estado ausente, donde a las jóvenes, por ejemplo, ¿qué salida hay para los jóvenes hoy de trabajo en los barrios? Muchos terminan siendo soldaditos de los narcos. Claro. ¿Y a las mujeres cómo nos afecta eso? Digamos, también a veces estamos como soldaditos, pero además en las jóvenes de los barrios eso implica tener un novio que está en ese puesto, digamos, en la sociedad, y eso recrudece también. Bueno, también relacionado con esto, permitime que nos toca a las mujeres el tema de la prostitución y las redes de trata, ¿no? Que también tiene que ver con la violencia, que nosotros decimos, muchas de nosotras decimos que no es trabajo, que es explotación sexual y que está muy ligado a la violencia doméstica, a la violencia social y al narcotráfico. Y cuando no hay trabajo también, digamos, termina te siendo lo presentan como una opción. Y termina siendo una opción. En eso, digamos, entendemos que este gobierno tiene que poder dar respuesta a todas esas gamas de cuestiones. Pero después, este gobierno también, una cosa muy peligrosa es que en un momento intentó sacar 67 millones de pesos del presupuesto que tenemos las mujeres para prevenir, sancionar y erradicar la violencia. O sea, evidentemente no es una prioridad. Nosotras lo que estamos pidiendo a través de pedir la emergencia, además de poder poner en funcionamiento todos estos mecanismos, es una posición política, una definición política, que se reconozca el problema que tenemos las mujeres. Ya hay un montón de organismos internacionales que lo vienen reconociendo. Nosotros necesitamos, y las mujeres venimos desde abajo hace años luchando y empujando esta medida, porque realmente necesitamos una respuesta. No necesitamos que se hable lindo, que se saquen fotos con carteles diciendo ni una menos, quienes en realidad tienen en sus manos las respuestas hacia los problemas que tenemos las mujeres y el pueblo en general, pero que hoy estamos siendo doblemente golpeadas. Bien, vamos a ir a una pequeñísima pausa y vamos a volver con el mismo tema. Vamos a seguir hablando y vamos a tratar de traerlo un poquito más cerca, como decía en un momento Rosana, a los barrios, ¿no? A lo más cotidiano, lo que tiene que ver con nuestra vida de todos los días. Ya volvemos. Así está la sociedad, como no quieren que pelee. Unos pasean su llanto, el narco pasea en un Mercedes. Si pasa frente a una marcha, no nos miren como locos. Seguimos en Voces de San Lorenzo y la región. Bueno, hablábamos recién un poquito fuera de cámara cómo es, ¿no? Todo esto, cómo se hace para cambiar.
que no es nada sencillo porque realmente estamos en una situación crítica. Bueno, ¿cómo repercute todo lo que está pasando, digamos, en la macroestructura del país, en lo más llanito, ¿no? Porque esto, nosotros estamos hablando de la creación de políticas públicas, a lo mejor parece algo que no nos toca de cerca o cómo llegaría, pero eso influiría directamente en nuestras vidas cotidianas, ¿no? El tema de que haya refugios, que haya asistencia legal, que haya asistencia psicológica. ¿Cómo sería en el llano esto que pedimos? Bueno, mira, nosotros en Galvez hace unos años tuvimos el caso de Rosalía, que se hizo público. Yo te digo 2 o 3 cosas que le pasó a Rosalía que se podrían revertir con la aplicación de la emergencia y con recursos. Rosalía se había presentado varias veces en los tribunales y le habían dado la exclusión del hogar y nadie controló esa exclusión del hogar. Por eso Toledo llega a la casa de Rosalía. Cuando ocurre esa noche del hecho, Rosalía termina tirada, ensangrentada en la vereda y ni la ambulancia del hospital, que está a 15 cuadras de la casa de Rosalía, llegó a tiempo a buscarla. Eso también tiene que ver con recursos, ¿no? Rosalía sale y estuvo como 40 días en coma, no sabíamos si iba a vivir o a morir, y sale y se empieza a recuperar lentamente y aún con uno de los 2 brazos inmovilizados se tiene que reintegrar al trabajo porque no tenía ningún ingreso. Para eso también el Estado totalmente ausente, ni un bolsón de alimento le dieron a Rosalía, bueno, todas esas cosas en los barrios hay que resolverla con dinero. No hay un refugio en Galvez, no hay lugares donde una mujer pueda ir a hacer la denuncia y no sea humillada. En los barrios se vive de esa forma. ¿Cómo lo vamos resolviendo nosotras? Juntándonos y dándonos estrategias colectivas y además luchando en cada lugar para revertirlo. En relación al Estado, que es responsable, ¿no? Es una cadena de responsabilidades porque las leyes dependen de los poderes legislativos. Dijimos, tenemos lindas leyes, pero si no se aplican son linda literatura, como un cuentito nada más. Tenemos poderes ejecutivos en todos los niveles que no toman la decisión política de que esas leyes funcionen, no se reglamentan, no se ponen a andar, y a la vez tenemos una justicia que, bueno, todo lo que fuimos describiendo, deja femicidas en libertad, no protege a las mujeres, en todo tipo, porque otro de los temas recurrentes que nos pasa mucho a las mujeres, por ejemplo, el tema de la violencia económica, que también se está hablando más y visibilizando, que es la falta de cumplimiento de los padres con los alimentos y demás, también que a muchas mujeres nos lleva horas y caminatas por los pasillos de la justicia sin que se resuelva, ¿no? Y esto también en los gobiernos provinciales, como nos pasa en la provincia de Santa Fe, y también en los gobiernos locales. Por ejemplo, ¿qué pasó con el tema de la emergencia aquí en la ciudad de Rosario, que se consiguió con la lucha de la multisectorial de mujeres? Y bueno, ¿qué pasó? ¿Qué cambió? Sí. ¿Hubo cambios? Nosotras logramos que se apruebe, lo logramos con una gran participación del pueblo rosarino y sin embargo no vimos esos resultados. Hoy estamos pidiendo pedido de informe, a ver qué es lo que pasó con eso, le estamos haciendo un seguimiento, pero no vimos un cambio palpable en la situación de las mujeres. Sí, como decía recién Roxana, nosotras nos vamos organizando más. Evidentemente las respuestas no están viniendo desde arriba, sino desde la solidaridad y la organización de las mujeres. Entonces vamos generando mecanismos para exigir lo que realmente se nos tendría que dar de primera mano, atención psicológica, médica, jurídica, que nos atiendan en los juzgados, que nos den respuesta, pero evidentemente no es una prioridad de ningún gobierno en este momento. Bien, esto, ¿cómo describimos? Porque siempre la solidaridad entre las mujeres a veces es la diferencia entre la vida y la muerte, ¿no? Pero ¿cómo diferenciamos esto de la solidaridad entre las mujeres y la responsabilidad de lo que reclamamos al Estado, ¿no? A la vez tan necesaria esta solidaridad, y cómo sería que esto transmute en organización, porque realmente si algo vamos comprobando es que sin organización no conseguimos nada, ¿no? ¿Cómo? Sí, yo primero quiero aportar mi opinión con respecto a esto que ha pasado
con el tema del 2 por 1, ¿no? A los genocidas. ¿Cómo no? Sí, sí. Primero y principal porque creo que una señal, que es una muestra que las mujeres no podemos eludir, porque además estos señores han torturado mujeres y le han robado los hijos a estas mujeres, y las han violado, ¿no? claro. Por lo tanto toca resortes muy sensibles de la sociedad, y a nosotras las mujeres nos tiene que conmover. Después estamos hablando de un presidente que su primer 24 de marzo como presidente lo invitó a Obama, que el día de la independencia invitó a los reyes de España, ¿no? Ese es el presidente. Por lo tanto, creo que es un deber del movimiento de mujeres poder situarnos en el momento en que estamos pasando las mujeres. Y quería, y lo relaciono con esto porque yo tomé nota de algo que escuché de Rosansky, que es el juez que le tomó declaración a Julio López, ¿no? Y él decía que con esto que ha pasado hay un retroceso muy importante en materia de protección de derechos humanos que trasciende los juicios de lesa humanidad. Porque disminuir la protección y la garantía del Estado a derechos esenciales es una situación gravísima que afecta a millones de personas. Para implementar las políticas de ajuste necesita de los elementos jurídicos para que haya posibilidad legal de reprimir. En esto yo creo que tenemos que enmarcar la lucha de las mujeres. Yo creo que tenemos que aprovechar todas las escuelas que las mujeres nos hemos ido construyendo, y en ese sentido invito a todas las mujeres a que nos vayamos en octubre al Chaco, a que el 3 de junio estemos todas juntas en la calle, y creo que es de la única manera que vamos a poder empezar a dar vuelta a esta tortilla, ¿no? Luchando mucho y muy unidas. ¿Cómo es la invitación para las mujeres para que luchemos? Porque muchas veces, bueno, ni hablar cuando una mujer está pasando una situación de violencia, a veces parece que no hay salida, que ese silencio es imposible de romper, ese cerco imposible de saltar, pero a la vez ha habido un salto en relación a la toma de conciencia de lo que significa la violencia hacia las mujeres como un grave problema social y no privado, pero muchas y muchos también lo miran por TV, por decirlo de algún modo, ¿no? O sea, con una gran congoja, con un gran enojo ante esta realidad, pero sin poder salir de mirarlo a través como de una pantalla. ¿Cuál es la invitación a poder estar en la pelea? A mí me gustaría decirte algunas estadísticas. ¿Cómo no? Porque muchas veces nos parece que esto es algo que les va a pasar a los demás. Exacto. Lo dicen muchos padres de víctimas de femicidio, por ejemplo. Me haces acordar a Alberto Perazzi, Exacto. que siempre dice, yo esto lo miraba por la televisión hasta que un día... Y uno piensa, pobre, lo que le está pasando. Exactamente. Y nosotras las mujeres decimos, esto te puede pasar a vos, me puede pasar a mí, le puede pasar a tu hermana, a tu hija, a tu vecina, a una mujer de tu vida, y no es una frase hecha ya. Entonces, pedimos este protagonismo, y hay muchos lugares donde acercarse, estamos en muchos lugares, se va rompiendo ese silencio, y de hecho estamos marchando casi una vez por semana las mujeres. Entonces acerquémonos, tengamos protagonismo, porque esa es una salida. Y yo te leo unas estadísticas. Hoy en Argentina hay un femicidio cada 18 horas. Fueron 113 los femicidios en el 2017. A eso le sumamos los 2.426 que hay desde el 2008. Hay 3.228 desaparecidas en Argentina en este momento, que son mujeres que no saben si fueron secuestradas por las redes de trata, si están muertas y todavía no se apareció su cuerpo. Esta es una situación de emergencia, es innegable. Necesitamos que se declare, y para eso necesitamos, porque nadie nunca nos regaló nada a las mujeres. Si hoy las mujeres votamos y tenemos patria potestad sobre nuestros hijos y todos los derechos que hemos conseguido, sobre todo en Argentina, que somos un faro de lucha para el mundo, y de hecho con nuestro paro nacional de mujeres hubo un paro internacional de mujeres después. Yo creo que es a través de los encuentros nacionales de mujeres, que es acercándote a la multisectorial de mujeres, que es acercándote al espacio que vos conocés que hay en tu barrio, en tu facultad, en tu escuela. Acércate, rompamos el silencio y luchemos para que hoy mañana no sea una mujer de tu vida o no seas vos. Es eso. Rosana, nos queda poquito, pero Bueno. esto. Sí, no, me parece que lo que tenemos que hacer es dejar de naturalizar la violencia hacia las mujeres, porque además
todo lo que nos mete por los medios, por los discursos dominantes, es que es normal que nos peguen o que nos violen. Hay discursos que realmente a uno le ponen la piel de gallina, sin embargo los venimos escuchando, ¿no? Que somos las mujeres las que provocamos. Hay que romper también con eso, con esa naturalización. Hay que entender que no es un problema privado, porque también eso nos han metido en la cabeza a las mujeres. Y es como dice Marina, las mujeres que estamos muy adentro de la casa, de la única manera que podemos empezar a ver que se puede vivir de otra manera, es cuando te juntas con otra. Entonces, en los barrios hay un montón de espacios. El comedor, la copa de leche, que ahora está proliferando eso de nuevo, muchísimo, a dos manos en los lados. barrios. Hay un montón de espacios y además creo que también parte del gran secreto es eso, que nosotras las mujeres sabemos lo que es la violencia mejor que nadie. Entonces, con la otra es como mejor vamos a construir las herramientas y que hay que reclamarle al gobierno porque son ellos los responsables de poner el dinero y de hacer lo que tienen que hacer. Bien, muchísimas gracias por haber venido, por el compartir este ratito con nosotros. A ustedes, como siempre, gracias por estar del otro lado, por dejarnos entrar y esperamos que sirva, como siempre decimos, para que podamos pensar o reflexionar juntos sobre algunas cuestiones que nos preocupan muchísimo a nivel social, que se hablan en el almacén, en el médico, en la escuela, en todos los lugares donde interactuamos, no solamente las mujeres, sino todos, y que no encontramos a veces un canal para poder intentar al menos cambiar eso que nos preocupa o que nos parece mal. Entonces acá lo que proponían Rosana y Marina es ese lugar, no buscar eso de romper el silencio y juntarse con otras, en este caso las mujeres, para poder cruzar estos cercos que muchas veces nos tienen atrapadas en mucho sufrimiento, en muchas veces en bronca, pero en situaciones que a veces parecen que no se pueden solucionar, pero que juntas con los demás, podemos empezar un camino de revertir, de ir cambiando nuestra propia existencia, pero también de ir construyendo con otras y reclamando al Estado, porque el Estado es el responsable de hacernos vivir mejor, no peor. Entonces, unirnos en este reclamo. Muchísimas gracias por dejarnos entrar este ratito en casa. Nos volvemos a encontrar el próximo viernes con Voces de San Lorenzo y la región.